Gente, sean bienvenidos a un video nuevo. El día de hoy les traigo algo bastante especial porque les voy a ayudar a ustedes a diferenciar entre televisores 4K, televisores 8K. ¿Vale la pena invertir tanto dinero en un televisor? ¿Vale la pena invertir en un televisor de 1000 pulgadas? ¿De 30, de 50? Quédate si quieres averiguarlo. ¿Por qué estoy haciendo este video? Y bueno, todos estamos encerrados y lo que he visto es que abunda mucho la publicidad de televisores. No solamente eso, también cada vez que he ido a un supermercado a hacer compras para alimentarme, he visto que las personas siempre salen con un televisor. Y no es una, ni dos, son varias personas con televisores en mano. Y yo me pregunto, ¿qué habrán tomado en cuenta ellos para comprarse el 8K o el 4K? Que las marcas están vendiendo. Es más, yo también me he preguntado por qué mejor no adquiero un televisor 4K, ya que no están tan caros que digamos, pero siempre prefiero hacer todo en un monitor. Y entonces me dediqué a investigar la diferencia entre un 4K, un HD y un 8K, por ejemplo, y cuál es la mejor manera de saber qué televisor nos conviene comprar. Entonces llegué a la conclusión de que te tienes que preguntar dos cosas. Uno, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves en tu televisión? ¿Qué consumes? Y saber cuál es la calidad de lo que estás consumiendo. Ese es uno. Y dos, es la distancia con la que tú cuentas para ver tu televisor, sea desde tu cuarto, sea en tu sala o donde lo tengas. Respondiendo a la primera pregunta, ¿lo que consumes está en 4K? Obviamente que no. La mayor parte de las imágenes que nosotros tenemos, sea por Netflix, sea por YouTube en la televisión, sean los canales locales, acá en Perú o en el país donde te encuentres, no están en 4K. La gran mayoría están en HD, que es un formato de 1920 por 1080. Entonces, si no hay contenido en 4K, no tendría sentido comprar un televisor 4K, porque lo que estarías viendo sería contenido en HD, que es una resolución menor, reescalado a una televisión de 4K. Entonces no le estarías sacando el provecho a tu inversión. Antes de continuar, vamos a responder, ¿qué diferencia un 4K de un Full HD? La cantidad de píxeles que hay en esa televisión. En el formato que estoy grabando este video es el Full HD, que significa que tiene 1920 píxeles de largo por 1080 píxeles de ancho. En un formato 4K, esto es 4 veces más. Es decir, tenemos 3840 píxeles de largo y de ancho 2160. Y esto nos sirve de algo, esta densidad de píxeles, 4 veces más de lo que estoy grabando ahorita, porque como ya les mencioné. Entonces sí hay una gran diferencia, se ve más detalle de la cara, se ven los poros, se ven las imperfecciones, se ve el maquillaje, porque hay mucha más información que el lente, que la cámara está obteniendo de la imagen. Pero esto funciona solamente si tu televisor es 4K y el contenido que estás viendo es 4K. El 4K lo podemos encontrar en algunos canales de YouTube, pero en nuestra computadora. No en la YouTube que tenemos en la televisión, por ejemplo. Entonces sí se ve mucho mejor, si hay mayor detalle, si la visión que vamos a tener de la tele va a ser mucho más bonita y agradable, ¿por qué no ir de frente por el 4K o el 8K? Porque como lo dije en un principio, el contenido que se ve por lo general en esas televisiones no está en 4K. A menos que todo el contenido sea en 4K, todo lo que tú ves, va a valer por supuesto la pena. Es más, si piensas que el 8K es mejor que el 4K, piénsalo dos veces, porque ni siquiera para el 4K hay suficiente contenido. Imagínate para el 8K. En serio, bueno, a menos que te sobre la plata, es que no encuentro lógica comprarse una televisión 8K. Entonces, la primera pregunta ya está respondida. Tú misma háztela. ¿Qué es lo que ves? ¿Lo que tú ves está en 4K? No está. Entonces, ¿vale la pena comprar una televisión 4K? Y para esto viene la segunda pregunta. ¿Cuál es el tamaño de tu habitación? ¿Cuál es el tamaño de dónde va a estar la televisión y tú como espectador? ¿Por qué la siguiente pregunta es sobre la distancia? Porque de eso depende si vamos a aprovechar al máximo nuestro televisor 4K. Es muy fácil responderte esto. De acuerdo a la distancia que tú estés de tu televisor, los píxeles van simplemente a desaparecer. Eso se llama el punto retina, cuando tú ya no diferencias la imagen de los píxeles que tiene la televisión. Y cada tamaño de televisión, sea de 30, 45, 50, 100 pulgadas, y dependiendo su resolución, sea 4K o Full HD o 8K, entonces va a tener una distancia mínima. Si de esa distancia mínima tú ves la televisión mucho más atrás o mucho más adelante, significa que no le estás sacando provecho a tu compra. En pocas palabras, esto significa que un televisor 4K y un televisor HD van a tener la misma
calidad, por decirlo así, dependiendo de la distancia en que lo veas. Vamos a hacer el ejemplo de un televisor de 35 pulgadas en Full HD y en 4K. Si la distancia que yo tengo respecto al televisor es 1,35 m, entonces ya no voy a distinguir los píxeles de un televisor de 35 pulgadas en Full HD. Pero si el televisor de 35 pulgadas fuera en 4K, entonces la distancia que yo debería tener de ese televisor para sacarle el máximo provecho debe ser solamente 65 centímetros, menos de 1 metro, y desde ahí ya no podría distinguir los píxeles en un televisor 4K y con 1,30 m en un televisor Full HD. ¿No entendiste? Bueno, voy a ser más claro. Si tu distancia entre el televisor y donde tú estás es más de 1,35 m, entonces da igual que sea un televisor 4K o un Full HD. Pero si la distancia que tú tienes entre tu televisor y tú como espectador es de 60 centímetros, entonces ahí sí valdría la pena un 4K. Pero nadie ve un televisor tan cerca, ni siquiera en tu dormitorio, ni tampoco en tu sala. Ahora pasemos a algo que está muy de moda, que son los televisores grandes. Por ejemplo, un televisor de 50 pulgadas, la distancia mínima que debes de tener para no distinguir ya los píxeles es de 1,93 m. Esto significa que ya con 2 metros tú no vas a distinguir la diferencia entre que ese televisor sea Full HD o 4K. Si ese televisor de 50 pulgadas fuera 4K, entonces a 90 centímetros, casi 1 metro, ya no distinguirías los píxeles. Solamente a 1 metro de distancia que tú tienes entre tu televisor y tú, valdría la pena comprar un 4K, pero como la distancia regular entre el sofá y la televisión va más allá del 1,5 m, entonces bastaría con un televisor de 50 pulgadas Full HD. Ahora vayamos un poco más allá. Ya no hablemos del de 50 pulgadas, sino hablemos del de 70, que ya son televisores gigantes. En un televisor de 70 pulgadas, en Full HD, la distancia que debes de tener para no notar los píxeles sería de 2 metros con 72 centímetros. Es decir, debe estar bastante alejado, casi 3 metros, para que le saques provecho a tu televisor Full HD. Sin embargo, si fuera 4K tu televisor de 70 pulgadas, entonces la distancia debería ser de 1,35 m como mínimo para no notar los píxeles. Entonces, si tú tienes 1,40 m desde la distancia entre tu televisor y tú, y necesitas comprar un televisor de 70 pulgadas, entonces estarías haciendo una buena compra. Sin embargo, si la distancia entre tú y tu televisor es de 2 metros con 72 o un poco más, entonces da igual que sea un Full HD que un 4K. Y ni hablar de un 8K. No sé si he sido claro, espero haberlo sido. De lo contrario, chequeen el link en la descripción para que vayan a la página y puedan ver el cartel completo de las distancias y resoluciones entre televisores y personas. Sin embargo, otra cosa es cuando hablamos de monitores como los que tengo atrás. Cuando se trata de computadoras, el 4K ya es muy notorio. ¿Por qué? Porque estamos a una distancia muy corta entre lo que estamos haciendo y el monitor. Ahí, por ejemplo, el 4K sí se saca provecho al máximo. Sin embargo, estos monitores son muy caros. Si es que haces tareas básicas, tu monitor 4K no va a requerir nada adicional. Sin embargo, si lo que tú quieres hacer es jugar con un monitor 4K, vas a tener que comprar una tarjeta gráfica de última generación, de las más poderosas, que son realmente demasiado caras. Pero de monitores y tarjetas gráficas lo vamos a dejar para otro video, no para este. En resumen, ¿vale la pena comprarse un 4K, un televisor 4K para ver televisión convencional? Yo diría que no, bastaría con un Full HD. ¿Y un 8K? Peor aún, no hay contenido para nada en 8K. Es más, la última generación de cámaras que Canon está sacando recién tienen 8K para ser grabado nativamente. Es más, tienen problemas de sobrecalentamiento porque para grabar en 8K se necesita mucho poder. Y bueno, hasta las cámaras especializadas tienen problemas para 8K. Imagínate tener un televisor 8K que nadie está transmitiendo en ese tipo de señal, ni siquiera por cable. Sin embargo, el mercado actual ya dice que todos los televisores son 4K. No encontramos televisores Full HD. Y si los encontramos, son de segunda mano probablemente. Pero si tienes en campaña, en oferta, un Full HD, mide las dimensiones de entre el televisor y tú y fíjate el contenido que tú ves. Si es en 4K, cómpralo. Si no, no sé, puedes ahorrar un poco de dinero ahí. Entonces, gente, espero haberlos ayudado a saber un poquito más de las televisores 4K. No entré mucho en detalle en el tema de píxeles ni densidad, porque este es un video para
para personas que están decidiendo entre comprarse un 4K o no. Y espero haya sido claro. Si no, déjenme sus comentarios, sus preguntas, que yo amablemente se los responderé. Por favor, no olvides de seguirme en Instagram, en mi canal de Twitch, y suscribirte, comentar, darle like o dislike, lo que sea. Pero todo eso me ayuda. Muchas gracias por ver este video y nos vemos hasta el próximo tema interesante que quisiera contar. Cuídense y chao.